En el corazón de Milán, un joven como tantos otros vivía su adolescencia. Su mundo estaba hecho de computadoras, videojuegos y zapatillas deportivas. A simple vista, Carlo Acutis era un reflejo de su generación, un muchacho inmerso en la cultura digital del nuevo milenio. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad, latía un secreto inmenso, un propósito que trascendía su tiempo y que ni siquiera su propia familia lograba comprender del todo. Su vida era un mapa de dos mundos que parecían irreconciliables. Pero mientras sus dedos se movían con agilidad sobre el teclado, su alma navegaba en aguas mucho más profundas. Para Carlo, la Eucaristía no era un simple rito dominical, sino una cita diaria, su autopista al cielo. El rosario no era una reliquia del pasado, sino una conversación íntima con una madre celestial. En su habitación, el brillo del monitor convivía con la luz tenue de una vela, y los algoritmos de la programación se entrelazaban con las antiguas oraciones de la Iglesia. Su madre, Antonia, fue la primera espectadora de este misterio. Ella, que no provenía de una tradición de devoción profunda, observaba a su hijo con una mezcla de asombro y desconcierto. Era él quien la guiaba a la iglesia, quien le hablaba de los santos como si fueran amigos cercanos. A través de su mirada, el mundo comenzó a ver no a un niño precoz, sino a un alma antigua habitando un cuerpo joven, un mensajero cuya misión apenas comenzaba a revelarse. Carlo no veía una contradicción entre la fe y la modernidad. Veía un puente. Entendió, con una lucidez profética para su edad, que Internet podía ser una catedral sin muros, un púlpito global desde el cual anunciar la belleza del Evangelio. Su genialidad no fue solo espiritual, sino también práctica. Usó su talento para la informática, para crear exposiciones virtuales sobre milagros eucarísticos, llevando un mensaje eterno a la velocidad de un clic. Demostró que la santidad podía vestir jeans y hablar el lenguaje de la red. Su vida, aunque breve, se convirtió en una pregunta dirigida al corazón de nuestro tiempo. ¿Cómo un adolescente de 15 años, rodeado de las mismas distracciones que cualquier otro, pudo cultivar una relación tan profunda con lo divino? ¿De dónde brotaba esa certeza que lo llevó a ofrecer su vida con una serenidad sobrehumana? La respuesta no se encuentra en un análisis superficial de su biografía, sino en el rastro luminoso que dejó, un camino que invita a ser explorado para entender el misterio de un santo de la era digital. Desde sus primeros años, se manifestó en él una sensibilidad que no correspondía a su edad. Nacido en Londres pero criado bajo el cielo de Milán, Carlo era un niño de mirada profunda, un alma que parecía escuchar una música inaudible para los demás. Sus juegos y curiosidades infantiles estaban impregnados de una pregunta silenciosa sobre el origen y el propósito de las cosas. Era una inquietud que no provenía de la instrucción, sino de una fuente interior, un manantial de gracia que ya comenzaba a brotar. Su madre, Antonia, fue la primera testigo desconcertada de esta singularidad. En un hogar donde la fe era más una tradición cultural que una práctica ferviente, fue el pequeño Carlo quien comenzó a marcar un nuevo rumbo. Con apenas 3 o 4 años, su mano infantil señalaba las iglesias que encontraban en su camino, no con capricho, sino con una insistencia serena. Pedía entrar, quería visitar a Jesús. Para su madre, cada una de estas peticiones era una revelación y un suave llamado. Aquel deseo no era una curiosidad pasajera. Dentro de los templos, mientras otros niños se impacientaban, Carlo encontraba un espacio de paz. Su atención se fijaba en el sagrario, en el crucifijo, en las imágenes de la Virgen María. No comprendía aún la teología compleja, pero su corazón reconocía una presencia real. Era el inicio de una amistad íntima y profunda, una relación que definiría cada instante de su corta existencia y que se convertiría en el eje central de su universo espiritual. Fue así como los roles se invirtieron de una manera misteriosa. No era la madre quien llevaba al hijo a la fe, sino el hijo quien, con su pureza y certeza, tomaba la mano de su madre para guiarla de regreso a ella. Antonia observaba,
con una mezcla de asombro y ternura, cómo este pequeño profeta doméstico le enseñaba a rezar, a redescubrir la belleza de los sacramentos y a mirar el mundo a través de los ojos de una confianza absoluta en la providencia divina. Mientras sus compañeros de escuela coleccionaban figuras de acción, Carlo comenzó a coleccionar historias de santos. Para él, no eran personajes de un libro lejano, sino compañeros de viaje, ejemplos vivos de que el amor a Dios era la aventura más grande. Se sentía fascinado por San Francisco de Asís, por su sencillez y su amor por toda la creación. En estas figuras encontraba un eco de su propio anhelo, vivir una vida que, aunque ordinaria en apariencia, fuera extraordinaria en su entrega. Esta sensibilidad se traducía en una compasión tangible por los más desfavorecidos. El sufrimiento ajeno le afectaba de una manera personal y profunda. Ahorraba su paga semanal no para comprar un nuevo videojuego, sino para ofrecer una comida caliente a las personas sin hogar que encontraba cerca de su casa. Veía en ellos el rostro de Cristo, una lección que muchos adultos tardan toda una vida en aprender y que él vivió con la naturalidad de quien respira. El día de su primera comunión fue para él un punto de inflexión decisivo. A los 7 años, recibió el sacramento con una conciencia y una devoción que impresionaron al sacerdote. Desde ese momento, la Eucaristía se convirtió en su cita diaria irrenunciable, el alimento que sostenía su alma. La describía con una sencillez luminosa como su autopista al cielo, el camino directo y seguro para unirse a Jesús, a quien consideraba su mejor amigo y el centro de toda su alegría. Así, su infancia se fue tejiendo con hilos de una normalidad aparente y una espiritualidad excepcional. No hubo en ella estigmas ni apariciones grandiosas. El milagro era la constancia, la fidelidad de un corazón joven que había descubierto el tesoro más grande y que, sin hacer ruido, comenzaba a irradiar su luz. Se estaba forjando un santo en medio del bullicio de la ciudad moderna, demostrando que la tierra más fértil para la gracia es, a menudo, la de la vida cotidiana. La Eucaristía se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaba su universo. Para Carlo, la misa diaria no era una rutina piadosa, sino una necesidad vital, el punto de encuentro donde el cielo tocaba la tierra. Se quedaba en adoración silenciosa, a menudo después de la celebración, con una concentración que delataba una conversación íntima. Veía en la hostia consagrada no un símbolo, sino a Jesús mismo, vivo y real, esperando ser amado. Esta certeza transformó su vida en una ofrenda constante, un acto de fe renovado cada mañana ante el altar. Junto a este amor por la Eucaristía, floreció una devoción tierna y filial por la Virgen María. El rosario era su arma y su consuelo, las cuentas deslizándose entre sus dedos, como un diálogo ininterrumpido con su Madre del Cielo. La consideraba la mujer más importante de su vida, la vía más directa para llegar a Jesús. En su sencillez, entendió un profundo misterio teológico, que para estar cerca del Hijo, nada era más seguro que tomar la mano de la Madre. Era una piedad sin sentimentalismos, anclada en la confianza y el afecto. Fue entonces cuando su misión silenciosa encontró su herramienta más poderosa, la tecnología. Carlo observó el mundo digital no como un adversario de la fe, sino como un continente inexplorado y sediento de sentido. Con una intuición profética, comprendió que los mismos instrumentos que podían aislar y distraer, también podían conectar y evangelizar. Su computadora dejó de ser solo una ventana al entretenimiento para convertirse en un púlpito moderno, un taller donde forjaría sus armas para el apostolado digital. Con una disciplina y un rigor asombrosos, se embarcó en su proyecto más ambicioso, crear un archivo virtual de todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. Pasó años investigando, recopilando testimonios, fotografías y documentos de todo el mundo. Su habitación se transformó en una oficina de producción espiritual, donde cada línea de código y cada imagen escaneada eran un acto de amor. Quería que el mundo viera,
con la evidencia de los hechos, la verdad que su corazón ya conocía. Esta obra no era un mero ejercicio académico o informático. Era un grito lanzado al ciberespacio, un intento apasionado por sacudir la indiferencia de una generación. Carlo deseaba que todos pudieran experimentar el mismo asombro que él sentía ante el misterio de la transubstanciación. Su exposición virtual fue diseñada para ser una peregrinación digital, un viaje a través de la historia que demostraba cómo Jesús, a lo largo de los siglos, había dejado huellas visibles de su presencia real en el pan y el vino. De esta manera, en su vida se produjo una síntesis perfecta entre lo antiguo y lo nuevo. La fe milenaria de la Iglesia y la tecnología de vanguardia del siglo XXI no solo coexistieron, sino que se potenciaron mutuamente. Demostró que se podía ser un experto en programación y, al mismo tiempo, un místico de la Eucaristía. Su testimonio rompió el falso dilema entre la razón y la fe, mostrando que la inteligencia, cuando se pone al servicio de Dios, se convierte en un faro de luz. Así, su misión se desarrolló en el silencio de su cuarto, lejos de los aplausos y del reconocimiento público. Mientras sus amigos navegaban por la red en busca de ocio, Carlo construía una catedral de datos y fe. Estaba sembrando semillas en un campo virtual que, solo después de su partida, revelarían una cosecha abundante y universal. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en el patrono de aquellos que buscan a Dios en la era de la información, un faro para los navegantes de Internet. Pero entonces, en el apogeo de su juventud y de su apostolado silencioso, la melodía de su vida se encontró con una disonancia abrupta y brutal. Un malestar que parecía una simple gripe se reveló como el mensajero de una prueba definitiva. La vida terrenal, con su fragilidad inherente, se quebró de repente. La leucemia, en su forma más fulminante y agresiva, llegó no como un ladrón en la noche, sino como una cita ineludible, un llamado final que pondría a prueba la solidez de su fe. El diagnóstico cayó con el peso de una sentencia irrevocable. En la cama de un hospital, rodeado por la fría asepsia de la ciencia médica, el cuerpo de Carlo comenzó una batalla que ya estaba perdida en el plano físico. Sin embargo, mientras los médicos luchaban por su vida, su espíritu navegaba en una calma insondable, anclado en una certeza que trascendía la biología y el dolor. Para él, aquel umbral no era el final, sino la puerta de entrada a la vida verdadera que tanto había anhelado. Frente al sufrimiento agudo que consumía sus fuerzas, su serenidad se convirtió en el primer milagro visible para quienes lo rodeaban. No hubo quejas, ni preguntas desesperadas, ni peticiones de una sanación milagrosa para sí mismo. Su rostro, aunque marcado por el dolor, reflejaba una paz que no era de este mundo. Los enfermeros y doctores, acostumbrados al miedo y la angustia, se detenían ante su habitación, testigos silenciosos de una fortaleza que desafiaba toda explicación lógica y humana. Fue en ese lecho de dolor donde pronunció las palabras que sellarían su destino eterno y revelarían la profundidad de su alma. Con una claridad que heló la sangre de su madre, hizo una elección consciente y soberana. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. No era una resignación pasiva, sino un acto de amor activo, una ofrenda sacerdotal que transformaba su cuerpo en un altar y su dolor en una oración redentora. Para Antonia, su madre, ese fue el instante de la revelación más dolorosa y, a la vez, más luminosa. El instinto maternal gritaba contra la injusticia de ver a su único hijo arrebatado, pero su alma de creyente comenzaba a vislumbrar una verdad más grande. El dolor era insoportable, una espada que atravesaba su corazón. Pero en las palabras de Carlo resonaba un eco profético, la confirmación de que su hijo no pertenecía del todo a este mundo, sino que era un enviado con una misión específica. Observándolo, comprendió la lección más profunda de la fe. Su hijo no estaba siendo arrancado de sus brazos por una enfermedad cruel. Se estaba entregando voluntariamente, con la libertad de los santos. Estaba completando en su carne lo que faltaba a la pasión de Cristo,
uniendo su breve vida al sacrificio eterno. El misterio que siempre había intuido en él se desvelaba ahora en su forma más radical. Su vocación no era vivir, sino morir por amor, para dar un fruto que permanecería. Así, la habitación del hospital se convirtió en un cenáculo, el escenario de su última y más grande catequesis. Carlo enseñó, sin discursos, que el sufrimiento aceptado y ofrecido adquiere un valor infinito. Demostró que la verdadera victoria no consiste en evitar la cruz, sino en abrazarla con la confianza de que es el único camino hacia la resurrección. Su agonía se transformó en un testimonio silencioso y elocuente, una luz que iluminaba la oscuridad del sinsentido y de la muerte. Aquel punto de inflexión no solo marcó el final de su peregrinaje terrenal, sino el comienzo de su verdadera misión. La entrega de Carlo fue la semilla de un árbol inmenso cuyas ramas ya comenzaban a extenderse por el mundo. Su madre, de pie junto a su cama, dejó de ser solo una madre que perdía a un hijo para convertirse en la primera guardiana de un legado, la testigo elegida para contar al mundo que el cielo había visitado la tierra en la sonrisa de un joven de jeans y zapatillas. Los últimos días transcurrieron con la velocidad de una condena inevitable. El cuerpo de Carlo, joven y atlético, cedía rápidamente ante el avance implacable de la enfermedad. Sin embargo, en la fragilidad de su carne se manifestaba una fortaleza de otro orden. Su sonrisa, aunque débil, nunca desapareció. Era el reflejo de un alma que no luchaba contra la muerte, sino que se preparaba para un encuentro largamente esperado. El hospital se convirtió en su Gólgota personal, un lugar de dolor y, paradójicamente, de la más profunda paz. El 12 de octubre de 2006, el silencio se apoderó de la habitación. El corazón de Carlo dejó de latir. Para la medicina, fue el final de una batalla perdida. Para el mundo, la trágica extinción de una vida prometedora. Para su madre, Antonia, fue la consumación de un dolor primordial. La herida abierta de la ausencia física. El vacío que dejó su último aliento parecía un abismo insondable, la prueba más dura para una fe que apenas había comenzado a florecer gracias a él. El regreso a casa fue un viaje a través de un paisaje de recuerdos ahora dolorosos. Su habitación permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. La computadora, su púlpito digital, esperaba en silencio. Sus zapatillas deportivas junto a la cama. Cada objeto era un testimonio de una vida interrumpida, un eco de risas y conversaciones que ya no volverían. La ilusión de la pérdida total era abrumadora, la sensación de que con su cuerpo se había ido también el propósito y la luz que él traía. Pero fue en medio de ese luto donde sus propias palabras comenzaron a resonar con una fuerza profética. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había muerto como una copia. Vivió cada segundo de su existencia con una autenticidad radical, una coherencia entre su fe y sus acciones que lo convirtió en una obra maestra irrepetible. Su final no podía ser una simple anulación. Debía ser la firma definitiva de un artista que había completado su obra a la perfección. Poco a poco, la certeza espiritual comenzó a abrirse paso a través de la densa niebla del dolor. La pérdida, aunque real y punzante, se reveló como una ilusión. Antonia comenzó a sentir que la presencia de su hijo no se había desvanecido, sino que se había transformado, expandiéndose más allá de las paredes de su hogar. El sacrificio ofrecido en aquel lecho de hospital no fue un punto final, sino el inicio de una comunicación más profunda. Un diálogo que ya no necesitaba de palabras ni de presencia física. Así, su muerte dejó de ser vista como una fuga de la vida para ser entendida como su culminación. No fue una derrota, sino la victoria definitiva de una fe que mira más allá del horizonte visible. El velo de la tristeza comenzó a rasgarse, revelando no un final, sino una transición. La partida de Carlo no era el cierre de un capítulo, sino la apertura de un testamento eterno, un legado que apenas comenzaba a desplegarse ante los ojos asombrados del mundo.
El eco de su partida no fue un lamento fúnebre, sino el estallido de una supernova silenciosa. La gracia contenida en su breve existencia comenzó a expandirse, tocando corazones en lugares que él nunca visitó y en idiomas que nunca habló. Su historia, transmitida a través de los mismos medios digitales que él había consagrado, se convirtió en un reguero de luz. La semilla de su sacrificio, plantada en el lecho de un hospital, germinó en un jardín universal de fe renovada, demostrando que la muerte no tiene la última palabra. De forma espontánea, su fama de santidad comenzó a florecer. Pequeños grupos de oración, jóvenes inspirados por su ejemplo y familias que encontraban consuelo en su intercesión, se convirtieron en los primeros heraldos de su legado. Testimonios de conversiones, de sanaciones inexplicables y de gracias recibidas comenzaron a llegar desde todos los rincones del planeta. Su nombre dejó de ser el de un adolescente fallecido para convertirse en una jaculatoria, una súplica susurrada por quienes veían en él a un amigo en el cielo. La Iglesia, atenta a la voz de su pueblo, no pudo ignorar este clamor. Se inició formalmente su causa de beatificación, un proceso que desveló con rigor canónico lo que el corazón de los fieles ya sabía. La vida de Carlo había sido un ejercicio de virtud heroica. Cada detalle de su existencia, desde su caridad oculta hasta su apostolado digital, fue examinado bajo la lupa de la fe, revelando una coherencia y una madurez espiritual que asombraron incluso a los teólogos más experimentados. Entonces, el cielo ofreció un signo visible. Al exhumar sus restos, su cuerpo fue encontrado en un estado de conservación que desafiaba las leyes naturales. No era un espectáculo macabro, sino un regalo de ternura divina, un testimonio tangible de que la vida que había honrado a Dios no terminaba en la corrupción del sepulcro. Revestido con los jeans y las zapatillas que lo caracterizaban, su rostro sereno se convirtió en un imán para miles de peregrinos que acudían a Asís a verlo, a rezar, a creer. Para una generación inmersa en la cultura digital, Carlo se transformó en un faro. Demostró que la santidad no es una reliquia de museo ni una meta inalcanzable reservada para unos pocos elegidos. La santidad, enseñó con su vida, puede programar una página web, disfrutar de un videojuego y amar a Jesús con una pasión desbordante. Se convirtió en el patrono no oficial de Internet, un ciberapóstol que sigue evangelizando desde la nube de los testigos celestiales, mostrando a los jóvenes que su mundo no está reñido con Dios. Sus exposiciones virtuales sobre los milagros eucarísticos, aquel proyecto nacido en la soledad de su habitación, alcanzaron una difusión que ni él mismo habría podido imaginar. Traducidas a decenas de idiomas, recorren parroquias, escuelas y catedrales de todo el mundo, cumpliendo su sueño de que todos pudieran maravillarse ante la presencia real de Jesús en el pan y el vino. Su trabajo, lejos de quedar obsoleto, se ha vuelto más relevante que nunca, un puente de datos y fe que une a millones de almas. Su madre, Antonia, asumió con una fortaleza nacida del dolor su nueva misión: ser la principal guardiana y narradora de este legado. Su voz se convirtió en el eco de la de su hijo, llevando su testimonio a conferencias y entrevistas por todo el mundo. Ya no hablaba solo como una madre que había perdido a su único hijo, sino como la primera testigo de un santo, compartiendo la intimidad de una vida que, aunque breve en años, fue inconmensurable en su capacidad de amar y de entregarse. La historia de Carlos se ha convertido en un llamado universal que trasciende las fronteras de la Iglesia católica. Su vida interpela a cada ser humano sobre el propósito de su propia existencia y el uso que da a sus talentos. Nos obliga a preguntarnos si estamos construyendo puentes o muros, si nuestra tecnología nos acerca o nos aísla de lo esencial. Él nos enseña que la mayor innovación no es la inteligencia artificial, sino la capacidad humana de amar hasta el extremo, uniendo el corazón al cielo. Su beatificación en Asís no fue una ceremonia de clausura, sino la confirmación oficial de una misión que continúa.
En el rostro de este joven beato, el mundo contemporáneo puede ver un reflejo de sus propias búsquedas y contradicciones, pero también la prueba irrefutable de que la santidad es posible hoy. Carlo Acutis no es un recuerdo del pasado, es una presencia viva, un amigo que nos espera al otro lado de la pantalla y al pie del sagrario, invitándonos a no morir como fotocopias. Así, el brillo del monitor y la luz del cirio pascual ya no parecen realidades opuestas. En la vida de Carlo se funden en un único resplandor, el de una fe que ilumina cada rincón de la existencia humana. Su legado no es un conjunto de normas, sino una invitación abierta, un mapa estelar para una generación que navega en la inmensidad del mundo digital en busca de un puerto seguro. Nos deja una última pregunta, no con palabras, sino con su sonrisa eterna. ¿Cuál es tu autopista al cielo? Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un profeta vestido con la sencillez de su tiempo. Su testimonio no reside en visiones extraordinarias ni en estigmas, sino en la asombrosa coherencia de una vida que integró lo sagrado en lo cotidiano. Fue un faro encendido en medio de la era digital, demostrando que la búsqueda de Dios no requiere una huida del mundo, sino una inmersión más profunda en él, consagrando cada clic, cada línea de código y cada instante al amor. Su genialidad profética consistió en ver el campo de misión donde otros solo veían una red de entretenimiento y distracción. Comprendió que el anhelo de infinito del corazón humano también late en el ciberespacio. Por eso, no condenó la tecnología, la redimió, convirtiéndola en una herramienta para mostrar la belleza y la verdad. Su vida nos enseña que la verdadera evangelización no consiste en rechazar la cultura, sino en bautizarla, en sembrar en ella las semillas de la eternidad con un lenguaje que todos puedan comprender. La lección más radical de su vida se selló en su muerte. Al ofrecer su sufrimiento, Carlo transformó una sentencia médica en un acto de amor sacerdotal. Su breve existencia nos obliga a redefinir el concepto de una vida lograda. No se mide por la cantidad de años, sino por la intensidad del amor entregado. Su partida no fue el fin de una promesa, sino la plenitud de una misión que consistía en mostrar que la cruz, abrazada voluntariamente, es la única puerta hacia la vida que no termina. Por eso, su historia no es un mero relato para ser admirado, sino un espejo que nos interpela directamente. La santidad, nos dice Carlo, no es una pieza de museo, ni un privilegio para almas de otro tiempo. Es un llamado urgente y personal, una posibilidad real para el joven que navega por Internet, para el profesional en su oficina, para la madre en su hogar. Nos recuerda que cada uno de nosotros nace como un original, con una misión única e irrepetible que solo puede ser descubierta en diálogo con Dios. Él nos lega la imagen de una fe que no teme a la modernidad. En su vida, el teclado de una computadora y las cuentas de un rosario no son instrumentos opuestos, sino complementarios en la sinfonía de una misma. Alabanza. Demostró que es posible vivir con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, que la profundidad espiritual no está reñida con la normalidad de unos jeans y la pasión por la informática. Su testimonio es un puente sólido entre la fe milenaria y el corazón del siglo XXI. La vida de Carlo Acutis queda suspendida en el tiempo como una pregunta esencial dirigida a cada uno de nosotros. Su testimonio no busca imponer respuestas, sino despertar el anhelo de encontrarlas. Nos deja un mapa, una ruta posible hacia lo trascendente en medio del ruido de nuestro mundo. Su autopista al cielo fue la Eucaristía, pero su legado nos invita a descubrir la nuestra. ¿Qué camino estamos construyendo para que nuestra vida, única y original, se convierta en un reflejo de la eternidad?